Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Amigos y hermanos que están en sintonía del programa La Voz de Dios en el Tiempo del Fin, reciban saludos en su precioso nombre de Jesucristo a cada uno de ustedes, amigos. Esperamos que el Señor los bendiga en esta hora, en donde usted nos sintonice, allí en su casa, en el campo, en algún lugar, en esta hora, reunido usted y pegado aquí en la emisora para recibir la palabra de Dios. Mis amigos y hermanos, los invito a escuchar y a lecturar la Biblia en Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, para que usted pueda entender lo que queremos hablar en esta parte de la palabra de Dios. Este es la parte número 7. La Biblia nos dice en Malaquías 4, 5 y 6: He aquí, yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres. La palabra de Dios nos dice en otra parte de las Escrituras, vamos a leerlo esto en Mateo capítulo 23, verso 34, donde la Biblia nos dice: Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Igualmente está determinado en San Lucas, capítulo 11, verso 49, donde la palabra de Dios nos dice: Por eso la sabiduría de Dios también dijo: Les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán, y a otros perseguirán. Igualmente vamos a leer otra porción de la Escritura. Tenemos diferentes Escrituras, como por ejemplo el Antiguo Testamento, Segunda de Crónicas, capítulo 20, Segunda de Crónicas, el capítulo 20, versículo 20, donde la Biblia nos dice: Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados. Bendito sea el Señor. Es de la manera como tenemos en las Santas Escrituras grandes promesas, que en el tiempo del fin Dios enviaría a sus poderosos profetas. Yo creo que está anunciado antes de la primera venida un poderoso profeta, el cual el mismo Señor Jesús lo dijo también en Mateo capítulo 17, verso 11. Y dice: Y respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Alabado sea el Señor. Mi amigo y mi hermano, como vimos en el programa pasado último, encontramos que en la primera venida del Señor había un precursor, el cual se llamó Juan el Bautista, un profeta que Dios lo había levantado en su día, y el cual también estaba anunciado aún en el Antiguo Testamento, su venida como más de 700 años atrás, por profeta Isaías y por Malaquías, quienes profetizaron que un hombre vendría a preparar a la primera venida del Señor y presentarle un pueblo bien dispuesto para el Señor Jesucristo que venía. Igualmente, mi hermano, como unos 2500 años atrás, Malaquías, el mismo profeta Malaquías, anunciando aquí en capítulo 4, dijo: He aquí viene el día ardiente como un horno. Está hablando el verso 1 de Malaquías 4. Este capítulo es el último capítulo del Antiguo Testamento, y está hablando de cuando la tierra va a ser quemado con fuego. Por eso dice: He aquí viene el día ardiente como un horno. Vea, cuando la tierra va a ser quemado. Esto concuerda con las Escrituras que también habló el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento. Él dijo que los cielos y la tierra que ahora ven están reservados por la misma palabra. Usted puede notar eso está en las Escrituras de San Pedro, el capítulo 3, Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 7, donde dice: Pero los cielos y la tierra que existen ahora
están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Amigo, estas son las escrituras prometidas. El apóstol Pedro dijo que el cielo y la tierra están reservados para el fuego en el día del juicio. Malaquías 4, verso 1 está hablando del día ardiente, cuando la tierra va a ser quemado con fuego. También vemos en Isaías el capítulo 13, versos 6 al 11, usted lee en casa, está hablando el profeta Isaías de los tiempos del fin, cuando la tierra va a venir juicio y tribulaciones. Amigos, este es el tiempo en el cual usted y yo vivimos, es el tiempo del fin, es el tiempo cuando el Señor Jesucristo tiene que aparecer por segunda vez. Nosotros no estamos esperando la primera venida, estamos esperando la segunda venida del Señor Jesucristo. La segunda venida consiste en diferentes etapas, y uno de los acontecimientos previos a su segunda venida es la señal que tenía que aparecer antes del fin. Es la razón que nuestra serie de este primer mensaje se titula La señal antes del fin del mundo. Y hemos dicho, la señal antes del fin del mundo es un profeta, es un hombre enviado a la tierra con un mensaje, tal igual como el Señor lo hizo en los días de Noé. Antes de Noé apareció Enoc, luego en Noé, y en los días de Sodoma y Gomorra, antes de la destrucción, apareció Dios mismo en la forma de un hombre, prometiéndole al hijo prometido Abraham, y luego enviando a sus dos mensajeros a Sodoma para destruirlo. Encontramos que antes de la primera venida del Señor, antes que Jesucristo naciera a través de la Virgen María, ahí estaba otro profeta, un hombre llamado Juan el Bautista, el cual fue criado en el desierto. Juan el Bautista no fue llamado de una denominación, no fue sacado del concilio, no fue sacado de una iglesia. Él fue criado en el desierto y llamado por Dios para ser un profeta en su día, en su tiempo, y anunciar la venida del Señor Jesucristo, anunciar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Mis amigos y mis amados hermanos, podemos ver de acuerdo al plan de Dios que se levantaría otro poderoso profeta en el tiempo del fin, el cual sería ungido con una porción del espíritu y el poder de Elías para revelar y restaurar todos los misterios de Dios. Hemos mirado el primer precursor de la primera venida, así también podemos notar ahora el segundo precursor de la primera venida. Este segundo precursor, su nombre humano se llama William Marion Branham, el cual ya vino a esta tierra. El hermano Branham nació en el año 1909 y partió con el Señor en el año 1965. Su ministerio comenzó por el año 1933 en adelante hasta el año 65. Por 33 años y medio, el hermano Branham predicó el mensaje del tiempo del fin, dándole 7 vueltas al mundo, llevando su mensaje, y el Señor lo recogió en diciembre del año 1965. Ya han sido 35 años atrás que el profeta de la edad, el séptimo ángel, ha partido de esta tierra, pero el mensaje ha quedado, y nosotros, como a través del mundo hoy, millares de pastores, apóstoles, evangelistas, maestros, profetas, llevando el mensaje de la hora, obreros, hermanas y hermanos dando testimonio a través de su vida, a través de folletos, de radio, de iglesias, por las calles, por las plazas, en diferentes lugares de la tierra, testificándose aquí en América, en Europa, en la India, en el África, en el Polo Norte, el Polo Sur, en Oceanía, alrededor del mundo, buscando a la simiente predestinada. Porque es el mensaje, ir y predicar el Evangelio del Reino, cuando entre el último sería el fin. Mi amigo y mi hermano, es la manera como podemos notar que jamás Dios cambia. Si Dios, como dice Malaquías capítulo 3, verso 6, Dios no se muda. Entonces, siendo que Dios no cambia, siendo que es el mismo Dios, si Él usó un profeta mensajero para su primera venida, también en su segunda venida Él usaría a un profeta mensajero. Ahora, esto no es nuestro pensamiento ni nuestra doctrina, o es algo que alguien nos enseñó, sino que la propia palabra del Señor, de la propia boca de Jesucristo estamos oyendo cuando Él dice: a la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Este es un Elías futuro que habría de venir.
Pero si usted sigue leyendo el verso 12 de Mateo 17, también habla de un Elías pasado, el cual es el Juan Bautista, el cual lo explicamos ya. Entonces ambos, el espíritu y el poder de Elías que viene sobre la tierra, no es una reencarnación. Quizás usted puede estar preguntándose y diciéndose, ¿cómo es posible que el espíritu de Elías el Tisbita va a venir otra vez? No es una reencarnación de espíritu de un hombre. El espíritu de Elías es el espíritu de Cristo. Es el espíritu de Jesucristo, el cual viene ungiendo a diferentes hombres para realizar la labor que estaba programado desde antes de la fundación del mundo. Y de esta manera poder cumplirse el plan de Dios. Es el espíritu de Jesucristo que unge a hombres. No es una reencarnación, no, señor. Usted nunca podrá entender que el espíritu de un hombre se reencarne. Es el espíritu de Jesucristo. Solamente el hombre muere, Dios cambia de máscara. Él pasa de un hombre a otro hombre. Es la manera que el Señor Jesucristo usó a Elías el Tisbita en la primera ocasión. Este hombre llamado Elías Tisbita desarrolló su ministerio en los tiempos del rey Achab. Y Dios necesitaba un hombre de la naturaleza de la manera como era Elías Tisbita. ¿Por qué? Porque él era un hombre de un carácter especial, el cual estaba listo para presentarse ante al rey Achab de aquel tiempo. Entonces Elías Tisbita podía mostrarle la autoridad con la cual Dios le había dado poder, le había investido para poder desarrollar su trabajo. Por lo tanto, mi hermano, en cada tiempo Dios envía un hombre. Así es como después de que Elías Tisbita fue llevado a casa, fue llevado vivo, Dios levantó otro hombre con una doble porción de su espíritu, y ese era Eliseo. Usted lo puede encontrar, eso en 2 Reyes, capítulo 2, verso 9 al 15. Luego encontramos que muchos años, muchos siglos después, fue anunciado que vendría otro hombre con el espíritu y el poder de Elías, y este era Juan el Bautista. Y eso lo encontramos en San Lucas, capítulo 1. Usted puede leer desde el verso 13 hasta el verso 17. Porque el ángel dijo, porque él irá delante de él con el espíritu y el poder o virtud de Elías. Y esa fue la tercera vez que Dios envió a un hombre ungido con el espíritu ministerial de Elías. Y ese era un profeta, Juan el Bautista, el cual iba a anunciar y preparar la primera venida del Señor. De la misma manera, podemos ver que cuando, como Dios no cambia, en su segunda venida, este mismo espíritu ministerial de Elías va a anunciar la segunda venida del Señor, la venida del esposo a la iglesia gentil, a su novia, para arrebatarlo, para recogerlo. Es la manera que Jesús dijo, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Pedro también dijo, los cielos van a retener a Jesucristo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Eso está escrito en Hechos, capítulo 3, 21, 22. De esta manera podemos notar que el Espíritu Santo trae entonces un mensaje de restauración por medio de un hombre, el cual sería conocido con el espíritu y el poder de Elías, que debería estar parado en esta tierra. Y eso iba a preparar al pueblo, a la iglesia, para el rapto, para el arrebatamiento. De la misma manera como el Señor habló en Mateo capítulo 25, cuando Él habló de la parábola de las 10 vírgenes. 5 vírgenes sensatas y 5 vírgenes insensatas. 5 que tenían aceite y 5 que no lo tenían. Pero luego encontramos que en esa parábola de Mateo 25, usted va a encontrar que a la medianoche hubo un mensajero, el cual estaba clamando, el cual iba a dar un grito y decir, he aquí, viene el esposo, salid a recibirle. Usted puede notar, mi amigo y mi hermano, que hubo un clamor, y Jesús estaba hablando que esto sería semejante al reino de los cielos. Por lo tanto, sería un tiempo donde habría oscuridad. Cada vez que Dios envía un profeta, ciertamente, mi hermano y mi amigo, es un tiempo de oscuridad. Es un tiempo donde la iglesia anda alejado de Dios. Cuando Dios enviaba profetas en el antiguo tiempo a su iglesia Israel, ciertamente era para regresarlos a la palabra original, para volverlos a la ley que Dios le había dado a través de Moisés. Y es la manera que cuando apareció Elías el Tisbita, era un gran y poderoso profeta de Dios, quien estuvo presente en un tiempo cuando Israel estaba en una apostasía religiosa tremenda. Aunque en ese tiempo del rey Achab, la religión tenía popularidad, tenía prosperidad.
pues allí habían muchos centenares de líderes religiosos, como unos 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, los cuales eran cantidad de líderes, tremendos líderes que tenía el rey Achab, religiosos ocupando puestos realmente importantes e influyentes en los negocios de la nación de Israel. Era un gran tiempo de gran prosperidad material, y parecía que también había una prosperidad espiritual, y porque habían muchos profetas, muchos predicadores que anunciaban grande prosperidad y bendiciones al pueblo y al rey. Cuando todo parecía que estaba marchando bien, cuando Israel podía decir que no tenía necesidad de nada, en ese tiempo de una aparente comodidad espiritual, es cuando Dios envió a su poderoso profeta Elías, quien declaró la verdadera condición del pueblo y de los líderes de aquel día. Mi hermano, esa fue la labor de aquel hombre. El profeta Elías Tisbita trajo un gran mensaje, diferente del que estaban acostumbrados a escuchar los creyentes de aquel día. El profeta Elías denunció el pecado del rey Achab, denunció el pecado de su mujer y de todos los líderes religiosos que guiaban al pueblo. Ninguno de ellos lo admitió o lo recibió o reconoció, pero eso no lo detuvo a Elías el Tisbita para dar el mensaje que había recibido de Dios. Y eso es para que usted entienda que cuando Dios envía a un profeta, si este hombre es enviado de Dios, nadie lo puede detener. Ese hombre está ungido por Dios, como dijo Josué. Está con la espada desenvainada y Josué dijo, ¿quién eres tú? ¿Eres de los nuestros o eres del enemigo? Él estaba dispuesto a matar. Y así fue este ministerio de Elías. Podemos ver que este era un poderoso hombre de Dios enviado en su día para poder juzgar, condenar el pecado y regresar a Israel a la palabra original de Dios. Él fue el que hizo el reto en el Monte Carmelo y demostró quién era el Dios verdadero. Podemos ver los hechos poderosos de Elías el Tisbita. Profetizó de la muerte de Achab, profetizó de la muerte de Jezabel, la cual había pervertido a Israel con sus pecados, con sus impurezas, con su idolatría. Y Jezabel, la que enseñó a pintarse a las mujeres de Israel, a cortar su cabello, a ponerse ropas inmorales, ahora, y también a corromperse sexualmente. Podemos ver que esto nunca le agradó a Dios, aparte de que Achab se casó con una mujer que no era israelita, una mujer que era hija del rey de los sidonios, adoradora del dios Baal. Entonces este poderoso profeta vino para condenar y sacar a luz todo aquel enredo religioso en la cual Israel estaba en ese tiempo. Mi amigo y mi hermano, hoy es un tiempo oscuro. Hoy es un tiempo donde no hay nada claro, donde podemos ver que los hombres y las religiones se han apartado de Dios. Aparentemente en esta generación también hay más de 1000 denominaciones, grandes líderes, iglesias grandes, quizás llenos de mucho dinero, de muchas posesiones, gente que está metido allí, que están mezclados en la política, en el gobierno, diciendo que son hijos de Dios, ministros, pero podemos ver que todo eso es lo que Dios aborrece. Es un tiempo igual de oscuridad, de aparente también de prosperidad hoy, de aparente prosperidad religiosa también, pero en este tiempo del fin de oscuridad es cuando Dios ha mandado a su poderoso profeta Elías. Mi hermano, usted tiene que entender que cuando Dios envía un profeta es porque el pueblo anda espiritualmente mal, y su mensaje viene como el hacha puesta a la raíz de los árboles, como dijo Juan el Bautista. Y él dijo, el que no da fruto es cortado y echado al fuego. Ahora, el fruto, mi hermano, tiene que ser conforme a la palabra original de Dios. Y la palabra de Dios siempre ha venido solamente a los profetas. A través de los profetas es anunciado la luz del tiempo del atardecer. Así es en este día. El profeta Zacarías dijo, será un día que es conocido de Jehová, que no será de día ni de noche, mas en el atardecer habrá luz. Hoy es el tiempo de la tarde, es el tiempo del fin, amigo, es el tiempo cuando todo ha terminado y está terminando, y el mundo está llegando a su fin, toda esta tierra está listo para ser quemado, las casas, los edificios, todo será destruido por el poder de la palabra hablada. Vea usted la condición espiritual de hoy.
usted puede notar que eso es muy semejante a la manera como reinó en el tiempo de Juan el profeta, o de Elías el tisbita, o de cada profeta. Porque podemos hallar hoy a muchos cristianos, o llamados cristianos, que están pervertidos. Las iglesias están divididas hoy en centenares de nombres denominacionales, y cada uno reclama estar en la verdad. Podemos ver que un sistema religioso con mucha apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Por lo tanto, mi hermano, tenía que aparecer en esta edad un profeta con el espíritu y el poder de Elías, con un ministerio semejante como el de los profetas pasados, para denunciar el pecado y declarar la verdadera condición de la iglesia hoy. De la manera que también para poder censurar toda la inmoralidad de la mujer y llevar los hijos de Dios a la pureza de la palabra de vida eterna. Amigos, este profeta que estaba prometido para el tiempo del fin está anunciado en la Biblia, está anunciado por la boca del profeta Malaquías, del Señor Jesús en Mateo, en Lucas, del apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 10 verso 7, del apóstol Pedro en capítulo 3, Hechos 3. Encontramos todas estas promesas de un tiempo de restauración, como dijo el profeta Joel. Asimismo el profeta Amós dijo que nada puede hacer el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Pero hoy en día los pastores, los líderes, los misioneros dicen no necesitan profetas. Ellos están confiados en su seminario teológico, en su instituto bíblico, en sus presbíteros. Pero amigo, si sus presbíteros o su seminario o su institución bíblica no enseña la verdadera doctrina apostólica y profética, entonces vale que usted deje eso, deje toda esa corrupción a un lado y se vuelva a la doctrina apostólica y profética. Recuerde usted que es la manera como Dios ha hecho en cada tiempo cuando ha mandado a sus profetas. Era para regresar el corazón de los hijos a la verdadera palabra de Dios. De la misma manera, amigo y hermano, el profeta mensajero de este tiempo del fin, su mensaje que él ha traído, ha de convertir el corazón de todos los hijos a la fe de los padres, nuestros padres los apóstoles. Porque ese es el mensaje que restaura el fundamento apostólico, que todos los hombres religiosos han pervertido con todas sus interpretaciones humanas y particulares. El profeta que Dios enviaría en esta generación es el que predicaría el mensaje de salvación y de preparación para el rapto, porque fue enviado por Dios y ha sido su ministerio cumplido por muchos años atrás. Este es demasiado tarde, mi hermano. El profeta trajo la palabra pura de Dios, así como fue en los tiempos antiguos, porque no era el hombre hablando, era Dios a través del hombre hablándole a los hijos de Dios, porque Dios se ha develado en carne humana otra vez en esta generación, porque así fue como Jesús dijo, como fue en los días de Noé, como fue en los días de Sodoma, así va a ser en el tiempo de hoy, aleluya. Y en aquel tiempo Dios habló a través de un hombre, de bocas humanas, y hoy en día también la segunda venida es el Señor enviando a un profeta en esta tierra. A través del profeta hablaría el mismo Señor Jesucristo. Por eso Jesús dijo, el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo estaré en vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Aleluya. Es de esta manera que nuestro precioso y amado hermano William Marion Branham ha preparado al pueblo de Dios con su mensaje, porque esa fue la comisión del ángel del Señor que le dijo el 7 de mayo de 1946. El ángel del Señor se le apareció y le dijo, así como yo fui con Moisés, seré contigo. Si tú consigues que la gente te crea, ni aun el cáncer te hará frente. Dios lo envió con 2 señales, para poder tomar la mano de las personas y saber las enfermedades de ellos, y luego para revelar los misterios, o revelar y discernir los pensamientos y las intenciones de cada corazón. William Branham, parado en la tierra, obediente a los mandamientos de Dios, en donde que estuvo, él se paró dando testimonio de la verdad que había en él, y que no era el mensaje de un hombre, no era humano, era Dios. Miles de personas, millares de personas, aquí en América, en Europa, en la India, en África, en diferentes lugares de la tierra,
fueron testigos del poder de la visitación de Dios en este pleno siglo XX. Amigos, yo deseo que usted en esta hora se rinda y se humille a Dios, porque es la palabra que Dios ha enviado para la generación en la cual vivimos. Usted, amigo, tiene que acercarse con todo su corazón, porque este es un tiempo donde toda la humanidad se ha apartado, se ha alejado de la verdadera doctrina del Señor, y Dios ha escogido a su profeta en este siglo, como Él lo anunció, que antes de la aparición del Señor Jesucristo en su segunda venida, Él enviaría a su poderoso ángel mensajero, porque está anunciado que así sería. Y creo que usted tiene que escudriñarlo, porque Jesús mismo dijo: yo enviaré profetas, sabios y escribas. A unos los van a perseguir, a unos los van a crucificar, a algunos los van a matar. Hoy día hay muchos predicadores que enseñan que no hay profetas. Ellos dicen que ya no hay profetas en este día, pero la Biblia dice que sí hay profetas. Jesús mismo dijo que habrían profetas, y en el Nuevo Testamento han habido profetas. Uno de ellos fue Pablo, el primer mensajero de la edad apostólica. Pablo era un poderoso profeta, y en los días de Pablo también había otro profeta menor, como era Agabo. Eso lo dice en Hechos. Cualquier estudiante bíblico sabe eso. Y asimismo, el apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 4, verso 11, que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué lo constituyó? Para la perfección de los santos, para la obra del ministerio. Ahora, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, la Biblia nos dice de que el Señor tiene una manera de guiar y administrar a su pueblo. Cualquiera de ustedes podrá darse cuenta que jamás la palabra de Dios puede fallar. El apóstol Pablo, enseñando, dijo él, en el verso 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Usted puede entender allí que hay un orden de cómo Dios administra a su pueblo, y Pablo claramente lo está diciendo. El versículo 1 de este capítulo 11 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Aleluya. Podemos notar que la cabeza de Cristo es Dios, y la cabeza de Cristo y la cabeza del hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre. Usted puede notar allí un orden. Primeramente Dios, luego está Cristo, luego está el varón y está la mujer. Ahora, si usted tiene un entendimiento espiritual, Dios es el Señor Jesucristo. La palabra Cristo significa el ser ungido, un hombre ungido. Y ese Cristo en aquel día era un mensajero. En cada tiempo el hombre ungido mayor es el ungido de Dios. Jesús era el Cristo. Y Pablo dijo como mensajero: yo sigo a Cristo y ustedes me deben de seguir a mí. Entonces Pablo, entendiendo el mensaje del Señor, colocó a Dios como cabeza de Cristo, Cristo cabeza del varón y el varón cabeza de la mujer. Entonces esto en palabras sencillas significa: Dios es el Señor Jesucristo, Cristo es el mensajero del tiempo que Dios envía en su hora, y el varón representa al pastor de una iglesia local, y la mujer representa a la iglesia. Usted sabe que una mujer no tiene cabeza, su cabeza es el hombre, porque el Señor le dijo así: Dios puso al hombre como cabeza de la mujer. Por lo tanto, amigo, en un tiempo, en una edad, como en el tiempo apostólico, Dios levantó, aunque Pedro era el jefe de los apóstoles, pero encima de Pedro, después de ello, Dios llamó a un hombre, y ese era Pablo, o Saulo de Tarso, con una revelación profunda, en un carácter especial, bajo un ministerio especial. Pablo colocó el fundamento de la iglesia gentil, y puso todas las cosas en orden para adorar a Dios. Él era un poderoso profeta. Pablo dice: yo soy apóstol, predicador, que significa profeta y maestro de los gentiles. Y aún el apóstol Pedro reconoce el ministerio de Pablo, diciendo Pedro de que Pablo tiene enseñanzas muy difíciles de entender, los cuales los indoctos lo tuercen para su propia perdición. Podemos ver que Pablo mismo corrigió a Pedro
en Antioquía, cuando Pedro se estaba desviándose o se estaba regresando al judaísmo. Y Pablo se paró para regresarlos nuevamente al mensaje de gracia, al mensaje de Jesucristo. Aleluya. Así es, amigo y hermano, que este poderoso profeta que Dios levantó en este día, llamado William Marion Branham, vino también con un mensaje mayor. Es el mensajero mayor, trayendo un mensaje, como dice Apocalipsis 17, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzara a tocar la trompeta. Esto significa cuando él comience a declarar su mensaje. ¿Qué iba a suceder? Los misterios de Dios se consumarían, como él anunció a sus siervos, los profetas. Es la palabra de Dios, es la manera como Dios obra. Ahora depende de usted, mi hermano, que usted crea con todo su corazón, ciertamente, porque no hay otro Dios en quien podemos confiar, sino en Jesucristo y en su palabra. Él es el mismo de ayer y hoy. Usted tiene que creer con todo su corazón. Este profeta fue enviado para usted. Este profeta fue enviado para la novia de Jesucristo, con un mensaje vivificante que trae bendiciones y liberación a los hijos de Dios, para sacarlos de toda contaminación mundana y religiosa. Siga esta serie, hermano, escuchando el mensaje. En esta serie, la señal antes del fin del mundo. Aleluya. Gloria a Dios.